Un mensaje del presidente al-Assad a su homólogo pakistaní Zardari, quien afirmó el respaldo de su país al diálogo nacional entre los sirios y el respeto a la soberanía e independencia de Siria. Al-Halaki, tras el atentado fallido en su contra y al encabezar varias reuniones, afirma el compromiso del gobierno en defender las riquezas naturales, satisfacer las necesidades de los ciudadanos y combatir el terrorismo. Rusia condena el atentado terrorista del mes y subraya junto a Japón las necesidades del diálogo entre los sirios y preservar la independencia y soberanía de Siria. Las saudades Fuerzas Armadas liquidan a los terroristas del Frente al-Nusra y siguen restableciendo la seguridad y la estabilidad del país. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El presidente Bashar al-Assad envió un mensaje al presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari. El mensaje fue entregado por el Dr. Faisal al-Mekdad, viceministro de Relaciones Exteriores y Emigrantes, y durante la reunión sostuvo con el mandatario pakistaní. En el encuentro, el presidente Zardari destacó las profundas y fraternales relaciones entre los dos países y pueblos y la necesidad de desarrollarlas en todas las esferas. Asimismo, Zardari hizo hincapié en la necesidad de que Siria supere su crisis y en la importancia de detener la violencia en este país, así como que expresó el apoyo de su país a un diálogo nacional entre los propios sirios, subrayando su rechazo a la injerencia externa en los asuntos internos de Siria y que su soberanía e independencia debe ser respetada. Por su parte, al-Mekdad hizo una panorámica sobre la situación en Siria salpicada de terrorismo, explicando los efectos devastadores de las sanciones impuestas por los países occidentales contra Siria y su pueblo con el fin de socavar su firmeza para así servir los objetivos israelíes y coloniales. Igualmente, el presidente Bashar al-Assad envió un mensaje a su homólogo tanzano, Jakaya Mrisho Kikwete, que abarca una explicación de los actuales acontecimientos en Siria y la conspiración externa que apunta a intervenir en los asuntos internos del país. El mensaje fue entregado por el vicecanciller sirio Hossam el-Din Ela al vicepresidente de Tanzania, Ghalib Bilali, durante su reunión con él hoy en Dar es-Salaam. Bilali señaló que su país está al tanto del complot que enfrenta a Siria y por lo tanto se posiciona con nuestro país frente al terrorismo, expresando sus deseos de que sea alcanzada una pronta solución a la crisis a través del diálogo entre el pueblo sirio en todos sus espectros. Bilali subrayó el continuo apoyo de su país a la postura de Siria ante las Naciones Unidas en línea con el compromiso de Tanzania de enfrentar a los movimientos que se contradicen con las disposiciones del derecho internacional en los foros internacionales. Igualmente, el vicecanciller explicó el programa político para resolver la crisis en Siria y los esfuerzos realizados por parte del gobierno encargado de darle seguimiento a la aplicación de este programa como preludio de un amplio diálogo nacional que englobe a todas las partes de la sociedad siria. El primer ministro, el Dr. Wael al-Halaki, presidió una reunión entre la comisión ministerial encargada de implementar el programa político para resolver la crisis en Siria y los miembros del Buró Ejecutivo de la Corriente de la Nueva Siria, encabezada por su secretaria general, Sana Nasser. Durante el encuentro, al-Halaki subrayó que los resultados positivos emergidos de las reuniones de la comisión son esenciales para la celebración de la Conferencia de Diálogo Nacional, afirmando la trascendencia de estas reuniones. Asimismo, dijo que el gobierno está abierto a todas las fuerzas políticas y sociales que están dispuestas a ingresar en el proceso político. Igualmente señaló que el gobierno está dispuesto a acoger las fuerzas de la oposición y a los grupos armados que deciden abandonar las armas, e hizo alusión a las medidas y garantías previstas por el gobierno para el retorno seguro de los desplazados sirios y las fuerzas de la oposición que se encuentran en el exterior y que desean participar en el diálogo nacional. Por su parte, Sana Nasser expresó el apoyo de la corriente al programa político y a los esfuerzos del gobierno encaminados a garantizar el éxito del diálogo nacional y restaurar la estabilidad y la seguridad en todo el territorio nacional.
Al-Halaki presidió también una reunión ordinaria con la Comisión de Petróleo, en la que aludió a los desafíos externos e internos que enfrenta el sector petrolífero debido a las sanciones económicas y a la situación de seguridad. En la reunión se discutieron asuntos relacionados a la realidad y la producción de las compañías de petróleo y los sabotajes y los saqueos que cometen los grupos terroristas armados contra los yacimientos petrolíferos, los oleoductos y las estaciones petrolíferas, y los esfuerzos de estas compañías para proteger esas instalaciones y realizar los mantenimientos y reparos en las mismas, continuando también sus planes de exploración y producción. El primer ministro, el Dr. Wael Al-Halaki, ha condenado el atentado terrorista ocurrido esta mañana en la zona del Messi en Damasco y que dejó una cifra de heridos mortales entre los ciudadanos y daños en los bienes públicos y privados. Durante la reunión que presidió esta mañana con la Comisión Económica Ministerial, el primer ministro aseveró que estos atentados terroristas comprueban la frustración y la quiebra moral de los grupos terroristas armados y de las fuerzas que los apoyan ante las hazañas y victorias del ejército árabe sirio y también ante la voluntad del pueblo sirio que insiste en implementar el programa político. El doctor Al-Halaki subrayó que estos atentados terroristas solo sirven para aumentar nuestra determinación y firmeza y acrecentar nuestro trabajo y abnegación y la construcción y el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad. Las reuniones de Al-Halaki vienen tras un atentado terrorista que sacudió esta mañana la urbanización de Al-Messi, al norte de Damasco, en un cruce entre dos calles cerca de un parque público llamado Ben Rushd. Según informó una fuente responsable, la explosión, que dejó varias víctimas y daños materiales, apuntó contra la comitiva del presidente del Consejo de Ministros, el Dr. Wael Al-Halaki, quien salió ileso del atentado. Rusia ha condenado enérgicamente al atentado terrorista que tuvo lugar esta mañana en la zona de Al-Messi en Damasco y que causó el martirio y la lesión de un número de ciudadanos y la destrucción de una serie de bienes públicos y privados. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado dijo: condenamos enérgicamente el acto criminal cometido por extremistas y expresamos nuestro más sentido pésame a la familia de los mártires y les deseamos una pronta recuperación a los heridos. Los medios de comunicación divulgaron que cuando la comitiva del primer ministro sirio Wael Al-Halaki transitaba cerca de una escuela y una guardería, un carro bomba explotó, produciendo un gran número de víctimas y heridos, agregó la Cancillería. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha expresado su esperanza de que los socios internacionales y regionales despreocupados de la tragedia sufrida por el pueblo sirio condenen inequivocadamente este nuevo acto de terrorismo que tuvo lugar en la capital siria, Damasco. El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro japonés Shinzo Abe subrayaron la necesidad de entablar un diálogo entre todas las partes para encontrar una solución política a la crisis en Siria, expresando su preocupación por el deterioro de la crisis humanitaria en este país. La declaración final conjunta de las conversaciones bilaterales entre ambas partes en Moscú informó que las dos partes reiteraron sus posiciones de principio que llaman a preservar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Siria. El comunicado agregó que ambos lados convocaron a todas las partes interesadas a contribuir y a ayudar a poner fin a la violencia en Siria y las violaciones de los derechos humanos, así como llamaron a las partes interesadas a buscar una solución política a través del diálogo y acorde a la Declaración de Ginebra. El canciller ruso Sergei Lavrov advirtió sobre el peligro de utilizar el pretexto de las armas químicas para lograr los intereses geopolíticos de fuerzas y otros países contra Siria, al tiempo en que renovaba la firmeza de la posición rusa que invoca a una solución a la crisis en Siria basada en el diálogo y el fin de la violencia. En una conferencia de prensa en Moscú, hoy el jefe de la diplomacia rusa indicó
que hay países y fuerzas externas que consideran que todos los medios son buenos para derrocar al régimen en Siria, mas advirtió que el tema de la utilización de armas de destrucción masiva es extremadamente peligroso e inaceptable. Lavrov hizo hincapié en que semejante juego geopolítico obstaculiza la investigación en el incidente de uso de armas químicas que se produjo cerca de Alepo el 19 de marzo pasado, imputando de no haberse realizado dichas investigaciones a los países que quieran mantener al secretario general de las Naciones Unidas sin una respuesta simple y directa a la solicitud presentada en este sentido, en una referencia a la solicitud del gobierno sirio a la ONU para que inicie una investigación sobre el disparo de un grupo terrorista de un cohete cargado con productos químicos contra la ciudad de Han al-Assal, próxima a Alepo, en marzo pasado. Sobre las coacciones occidentales de investigar en otras áreas en Siria, Lavrov subrayó que las pruebas que apoyan estas alegaciones no han sido presentadas de ninguna de las partes o en cualquier momento anterior. El líder supremo de la revolución islámica en Irán, Ali Khamenei, dijo que las huellas de los enemigos son evidentes en todo lo que está sucediendo en la región, sobre todo en Siria, debido a su posición de resistencia a sus planes. En la apertura de la conferencia de ulemas y la Sahwa islámica que se celebra en la capital iraní, Teherán, con la participación de ulemas e intelectuales de diversos países de todo el mundo, incluida Siria, Ali Khamenei acertó en que los medios de comunicación occidentales y algunos medios de la región fueron los promotores de la devastadora guerra que ha sido desatada contra Siria debido a su apoyo a la resistencia y su oposición al sionismo. El alto guía de la revolución iraní advirtió del trabajo que realizan los servicios de seguridad occidentales y sionistas, valiéndose de la ayuda de los países de los petrodólares y políticos que se han vendido a Occidente y que difunden la discordia y la división en la región. Khamenei señaló que las manos traicioneras de Occidente intentan tomar ventaja de la división y la debilidad que existen en algunas de nuestras sociedades islámicas para difundir la discordia en las mismas. Una fuente militar informó que uno de los puntos de control del ejército se incautó de un vehículo cargado con armas en la localidad de Deideh al-Wadi, en Damasco Campo. La fuente agregó que las armas decomisadas son cohetes. Dos ciudadanos han perdido la vida y otros resultaron heridos al impactar 4 proyectiles de mortero disparados por los terroristas hoy contra las casas en el barrio residencial de Al-Slemani, en la ciudad norteña de Alepo. Una fuente responsable informó que el atentado terrorista causó también daños en las viviendas de los ciudadanos y los coches aparcados en dicho lugar. Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operaciones contra los grupos terroristas armados en varias regiones de la ciudad de Alepo y su campiña, y en las que fueron destruidos varios cañones de mortero y ametralladoras antiaéreas y aniquilados y heridos numerosos terroristas. Una fuente responsable dijo que fueron eliminados 9 terroristas en Tal Yabrin, campiña de Alepo. Mientras en la ciudad de Alepo, una escuadra del ejército aniquiló a numerosos terroristas del Frente al-Nusra y destruyó sus armas y municiones en una operación
operación específica llevada a cabo contra sus concentraciones y los escondites. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas infligieron duras pérdidas a los terroristas y devastaron sus escondites en varias zonas de la campiña de Hama. Una fuente responsable informó que una unidad del ejército chocó con un grupo terrorista perteneciente al Frente al-Nusra en Hama y dejó a la mayoría de sus miembros muertos, incluyendo un francotirador. La fuente agregó que un destacamento de las Fuerzas Armadas hizo frente a un grupo terrorista que se autodenominaba Brigada de Omar al-Mokhtar en el poblado de Sur Sus, campo de Hama, y mató a decenas de sus integrantes. Mientras en la campiña de Homs las autoridades competentes emboscaron a los terroristas en la región de Sababiar, en Palmira, y en la emboscada fueron aniquilados numerosos terroristas y confiscadas sus armas y municiones. Árabes y del Frente Terrorista al-Nusra. La misma fuente informó que un destacamento de nuestras Fuerzas Armadas llevó a cabo una serie de operativos contra concentraciones y sedes y zulos de los terroristas del Frente al-Nusra en los poblados del Sucaría, Kandasía, Kansaba, Burj al-Qassab y Atira, donde fueron arrasadas plataformas para los cohetes y diversas armas y municiones, además de haber sido eliminados numerosos terroristas, entre ellos un checheno y un egipcio. Amables televidentes, antes de finalizar nuestro boletín informativo, le hacemos un breve repaso a las noticias más destacadas. Un mensaje del presidente al-Assad a su homólogo pakistaní Zardari, quien afirmó el respaldo de su país al diálogo nacional entre los sirios y el respeto a la soberanía e independencia de Siria. Al-Halaki, tras el atentado fallido en su contra y al encabezar varias reuniones, afirma el compromiso del gobierno en defender las riquezas naturales, satisfacer las necesidades de los ciudadanos y combatir el terrorismo. Rusia condena el atentado terrorista del mes y subraya junto a Japón las necesidades del diálogo entre los sirios y preservar la independencia y soberanía de Siria. Las audaces Fuerzas Armadas liquidan a los terroristas del Frente al-Nusra y siguen restableciendo la seguridad y la estabilidad del país. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy y hasta mañana.